Amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos adelante con esta serie que apenas acaba de comenzar. Cómo el Eterno levanta su edificio. Este es el audio número 2. En esta serie estamos mirando, o comenzamos la serie mirando la relación entre los escritos de Juan y la obra de edificación que Dios realiza. En el audio anterior comenzamos revisando algunos versículos del Evangelio escrito por Juan. Vamos a agregar ahí Juan 17, 24. Padre, en cuanto a los que me has dado, quiero que donde yo estéis, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y nos preguntábamos, y deberíamos preguntarnos, ¿a qué se refiere la palabra dónde? Los expositores de la Biblia, y usted encontrará esto en una gran mayoría, coinciden en que dónde se refiere al cielo. Ellos dicen que el Señor quiso decir, yo estoy en el cielo, y en cuanto a los que me has dado, quiero que ellos también estén conmigo en el cielo. Pero en realidad no se ajusta a la realidad de la Escritura. Como ya mencionamos, la palabra donde en este capítulo no tiene que ver con un lugar geográfico, un lugar físico, sino con una persona. El Señor mismo dijo claramente que Él está en el Padre y que nosotros estamos en el Padre porque estamos en Él. Por tanto, la frase donde yo estoy significa en el Padre, en el Padre. El Señor quería que los que el Padre le había dado estuvieran con Él en el Padre. Y una vez que los discípulos estuvieran en el Padre, podrían ver la gloria que el Padre le había dado a Él. Ellos no tendrían que esperar subir al cielo para ver esa gloria. Desde el día de la resurrección del Señor, Pedro, y hablamos de Hechos capítulo 2, usted puede leerlo con calma, vio la gloria que Dios le había dado al Señor porque Pedro estaba en el Padre con el Señor. Él podía decir, el Señor en quien creo está en Dios el Padre, del mismo modo que yo estoy con Él en Dios, en el Padre. He conocido la gloria que el Padre le ha dado a Él. La oración del Señor, que hemos venido repasando también en Juan 17, ¿verdad? En el versículo 26, o termina más bien con el versículo 26, y dice allí, y le has dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún más, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. En el Evangelio de Juan, los capítulos 14 al 17 están conectados a esos 4 capítulos. Los primeros 3, el capítulo 14, 15 y 16, son el último mensaje que el Señor dio en la tierra. Y el capítulo 17 es una oración de conclusión de ese mensaje. De hecho, es el mensaje más grande que el Señor dio, mucho más grande en cantidad que el Sermón del Monte. Si miramos con atención en busca del tema central del Señor y su oración en este mensaje, su oración de conclusión del mensaje, podríamos ver que el tema central es en. En estos 4 capítulos hablan acerca de en. Aquí el Señor les está diciendo a los discípulos, yo estoy en el Padre, pero vosotros que creéis en mí todavía no estáis en el Padre porque no estáis en mí y yo no he entrado en vosotros. Por lo tanto, voy a hacer algo. Voy a abriros un camino, a preparar un lugar para vosotros, a fin de introducirlos en el Padre como también yo estoy en el Padre. En aquel día yo estoy. Vosotros también estaréis. Yo estoy en el Padre y vosotros también estaréis en el Padre. En aquel día vosotros seréis regenerados y mi vida de resurrección estará en vosotros para que podáis vivir. Por lo tanto, en aquel día, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Asimismo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esto es como una vid y sus pámpanos que moran mutuamente. Vosotros moráis en mí y yo moro en vosotros. Esto es solamente parafraseando lo que creemos que es la idea central de lo que
el apóstol expone en esos 4 capítulos, del 14 al 17 de Juan. Después que el Señor hubo dado ese mensaje, perdón, ofreció esa oración de conclusión, la del capítulo 17. El pensamiento central en esta oración era que él pedía a Dios por los que le pertenecen a él, para que ellos fueran uno con el Dios Trino, así como el Dios Trino es uno en sí mismo, en mutualidad. Este es el significado central de estos 4 capítulos del Evangelio de Juan. En la primera carta que el apóstol Juan escribe, la primera de Juan, en el capítulo 4 y versículo 13, podemos leer allí: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Los versículos 11 y 12 del capítulo siguiente, el capítulo 5, allí leemos: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y luego en el versículo 20 de ese capítulo 5, él dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a aquel que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amados, en todo el universo, todo es falso. Solo hay una persona que es verdadera, solo hay una realidad. Aparte de él, todo lo demás es vano y falso. En aquel tiempo Juan pudo decir: estamos en él. En Juan 14, hablamos ahora del Evangelio, cuando el Señor Jesús habló, ninguno de los discípulos podía afirmar que estaba en aquel que es verdadero, porque en ese entonces ellos estaban fuera de Dios, es decir, no habían entrado en Dios y Dios no había entrado en ellos. Sin embargo, cuando Juan escribió esta carta, esta epístola, el Señor ya había resucitado y ascendido, y el Espíritu Santo ya había descendido en Pentecostés. Así que Juan pudo decir: estamos en el verdadero Dios. Esto es el cumplimiento de lo dicho por el Señor cuando dijo: donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo estoy en el Padre y también os introduciré en el Padre, para que vosotros y yo podamos estar juntos en Él. Es por ello por lo que Juan pudo decir: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mire, hemos encontrado una discrepancia, y se ha hablado de esta discrepancia otras veces, en la traducción de la palabra este, en el versículo 20 de Primera de Juan 5. Algunos están a favor de traducirla, como los traductores de Reina y Valera, este, mientras que otros están a favor de traducirlas él. Entonces leeríamos: él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y sería muy sencillo traducirla a él, refiriéndose simplemente al Hijo de Dios, a Jesucristo, mencionado en la oración anterior. No obstante, si traducimos este, como bien hacen los traductores de Reina y Valera, entonces lo que se abarca tiene un alcance mucho más amplio, pues no simplemente se refiere al Señor, sino que también incluye todas las cosas mencionadas en el pasaje anterior, o todo lo que se viene mencionando, como estas son las cosas necesarias para conocer a aquel que es verdadero, y el hecho de que estamos en aquel que es verdadero y en su Hijo Jesucristo. Este conocimiento, este hecho de estar en el Señor, es el verdadero Dios y la vida eterna. Cada una de las dos traducciones tiene obviamente sus méritos, puesto que las verdades de la Biblia no, ya sabemos, lo hemos venido recalcando, son misteriosas, no son nada sencillas. Aquí la Biblia no nos está diciendo solamente que el Señor Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna, sino más que eso, nos está diciendo que todas las cosas mencionadas anteriormente se incluyen en el Señor Jesús, y que este es el verdadero Dios, esta es la vida eterna. Por supuesto, esta es una palabra misteriosa y podría dar mucho de qué hablar, lo cual llegaremos solamente a entender a medida que los ojos sean abiertos por revelación, de esa forma gradual que el Señor acostumbra hacerlo. Hemos leído el Evangelio de Juan y también las epístolas de Juan. Todos sabemos que Juan no escribió únicamente estas dos categorías de libros,
sea, sino que también escribió un libro sobre profecía, el Apocalipsis. Juan escribió, podemos decir, 3 categorías de libros: un evangelio, 3 cartas y un libro de profecía. Hemos leído ya en las 2 categorías primeras, en el evangelio y en las cartas. Leemos ahora en la tercera categoría, o vamos a leer algo de la tercera categoría de Apocalipsis, y vamos a enfocarnos en Apocalipsis 21, 2 y 3. Y allí leemos: y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz que salía del trono que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él fijará su tabernáculo con ellos, y ellos serán su pueblo. Otra versión dice: o sus pueblos, en plural. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Aquí el tabernáculo se menciona nuevamente. La raíz de la palabra tabernáculo es la raíz misma que Juan usa en Juan 1:14, donde habla de que el Señor tabernaculó o fijó tabernáculo entre los hombres. Aquí es sustantivo, mientras que Juan 1:14 es un verbo: tabernaculó o fijó tabernáculo. La ciudad de la Nueva Jerusalén es el tabernáculo de Dios con los hombres. Apocalipsis 21:3. También dice que Dios fijará su tabernáculo con los hombres. En otras palabras, en griego, la palabra tabernáculo se menciona 2 veces en este versículo. La primera vez se usa como sustantivo, refiriéndose al tabernáculo como una entidad, pero la segunda vez se usa como un verbo, refiriéndose al hecho de levantar entre los hombres un tabernáculo. El versículo 22 dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero es el templo de ella. Nos preguntamos: ¿por qué no hay templo en la ciudad? Porque la ciudad es el tabernáculo. Todos sabemos que el tabernáculo y el templo son una sola entidad. El tabernáculo es el precursor del templo. Ahora, puesto que esta ciudad es el tabernáculo y en este sentido también es el templo, no puede haber otro templo dentro de ella. En la antigua ciudad de Jerusalén había un templo, pero en la Nueva Jerusalén, o la Nueva Jerusalén, es en sí mismo un templo. Si decimos que hay un templo, entonces ese templo que hay en la Nueva Jerusalén es Dios mismo. Estas palabras del versículo 22 realmente son muy maravillosas, muy amplias. En definitivo, no hay, perdón, es definitivo que hay una relación especial entre los escritos de Juan y la obra edificadora que Dios realiza, el edificio que Dios está levantando. Y vamos a ver mucho más en los siguientes audios. Gracias y paz, amados.